Hola a todos, a todas. Estamos dando inicio a a un nuevo ciclo de formación sobre los evangelios, esta vez destinado a profundizar en el evangelista Mateo. Mi nombre es Ángela Pérez, soy docente de la Universidad Católica y con mucho gusto colaboro en esta formación que ustedes han decidido seguir en torno al evangelio. Espero que sea una bonita experiencia. Yo, por mi parte, le tengo mucho cariño a los evangelios y para mí es un tremendo regalo poder estar aquí con ustedes. Así que, nada, pues decirles que me pongo a su servicio para favorecer que demos un pasito más en lo que ya sabemos de los evangelios. Yo doy por supuesto que hay textos que conocemos, que hemos rezado, eh, que hemos tenido como al centro de nuestras celebraciones. Y tal vez, claro, la idea en un curso como este es que podamos como reaproximarnos a esos textos y encontrar tal vez alguna palabra en ellos que no habíamos pensado y que por a raíz de esta formación se ilumina como con una fuerza nueva. No sé, pues por ahí yo quisiera caminar. Entonces, contarles que en torno al Evangelio de Mateo yo he estructurado como este nudo formativo en torno a cuatro asuntos. Lo primero, relacionado con ciertos antecedentes generales del Evangelio, ayuda a conocerlos, ayuda a saber qué es lo que dicen los expertos en torno a la autoría del Evangelio, a las líneas principales que hay detrás, al cuándo se formó. Ese tipo de elementos que es valioso, porque yo digo, mira, si yo hago una crónica sobre Chile hoy, es distinta que la crónica que hubiera hecho hace 2 años. Entonces, claro, saber el contexto en el que un texto se escribe ayuda a comprender tal vez las acentuaciones, ayuda también como a leer con más hondura lo que ahí está escrito, porque uno comprende que detrás hay una situación particular a la que se está queriendo dar respuesta, hay una palabra que tiene que ver con lo que se está viviendo. En segundo lugar, las principales características del Evangelio son acentuaciones que ayudan a ponderar como lo propio del evangelista Mateo respecto de los otros evangelios. Uno se podría preguntar, ¿por qué si hay textos tan parecidos en uno y en otro evangelio? ¿Por qué no habernos quedado con uno? Con el más largo, con el como más trabajado a nivel de estilo, de lenguaje. Porque la verdad es que cada uno de los evangelios tiene matices que en su conjunto nos ayudan a entrar con más hondura en la persona de Jesús, en la buena noticia de la que Él da testimonio, de la que Él da cuenta, y también en torno a lo que puede ser una respuesta de fe a ese anuncio. Entonces, por eso es importante tal vez conocer un poco más sobre matices, acentuaciones. En tercer lugar, una breve entrada relacionada con la estructura general del Evangelio de Mateo y en el marco de esa estructura un tema que me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más, que son las bienaventuranzas. Entonces yo en este video lo que pretendo es tratar sobre los dos primeros puntos y cuando nos encontremos en persona, hablar esta breve entrada a la estructura y una palabrita sobre las bienaventuranzas. Entonces voy a compartirles pantalla, tengo una presentación que tal vez pueda ayudar. El Evangelio de Mateo. Yo aquí puse unas imágenes que tienen que ver con textos y con acentos del Evangelio de Mateo. Los voy a invitar a que cada uno de ustedes investigue por qué en el Evangelio de Mateo la imagen que se ocupa es la del ángel. ¿Por qué esa imagen? Es como el referente en el fondo que se ocupa para dar cuenta del Evangelio de Mateo respecto de los otros tres que tienen también sus propios personajes. Investiguen cuáles son los personajes de los cuatro evangelios y por qué. El Evangelio de Mateo. Antecedentes generales. Autor, fecha de composición y la comunidad a la que se dirige Mateo. Sobre lo primero, la tradición
atribuye históricamente al evangelista, o sea, a Mateo apóstol, a Mateo seguidor de Jesús, este evangelio. Se pensó por mucho tiempo que era aquel publicano llamado Mateo, que se encontraba en su mesa de cobrador de impuestos, al que se acercó Jesús, le dijo, sígueme, y él dejándolo todo, lo siguió. El texto que está en Mateo 9 del Evangelio. Se pensó por mucho tiempo que era ese Mateo, el autor real del Evangelio. Los estudiosos que se han dedicado como a hilar más fino respecto de los lenguajes, de los contextos en los que se escribió, del tiempo en el que fue escrito el Evangelio, unánimemente hoy día rechazan esta hipótesis. No sería ese Mateo el autor del Evangelio, aun cuando a él se le haya atribuido. El atribuirle un texto a una persona importante o una persona como significativa para una determinada comunidad era una práctica bastante frecuente en ese tiempo. Y la razón que hay detrás es que al atribuírselo a un testigo directo, uno que conoció por boca de Jesús el anuncio, y claro, le da mucho peso al texto. Y el interés al momento como de querer difundir el mensaje del Evangelio era que la comunidad a la que llegaba le reconociera su valor. Y por eso un autor importante, aunque no fuera el que directamente escribió el Evangelio. Hoy día se sabe que no es este autor, porque si hubiera sido así, el texto original hubiera sido arameo, que era la lengua del tiempo de Jesús, el griego posterior. Y el texto fue, sabemos por digamos, los que estudian los textos, pueden identificar si son textos traducidos o si el original es el que tenemos delante o cómo. Y el original de este texto es el griego. De hecho, el texto no es un relato directo de una experiencia de Jesús, sino que recoge una tradición, primero oral, después escrita, y escrita primeramente en lo que lo que se ha llamado la fuente Q, una fuente desconocida que debiera estar detrás del Evangelio de Mateo, y el evangelista Marcos, que se piensa que es el más antiguo y del que bebieron Mateo y Lucas. Entonces, claro, no es el Mateo al que Jesús le dijo, sígueme, y él dejó todo y lo siguió, que después hubiera escrito como una suerte de crónica de lo que fue esa experiencia de Jesús, sino un escritor como con con cierta formación más pulida, que recogió de la experiencia de otros testigos aquellos relatos que hoy día se concentran en el Evangelio de Mateo y que los ordenó con una teología detrás. Entonces es interesante porque el Evangelio de Mateo tiene fuentes que comparte con los otros, pero también tiene una intención teológica. La experiencia de Jesús, del evangelista, lo que él reconoce en Jesús, lo traduce a un texto. Está en la fuente, está en Jesús y está además esa experiencia más personal, que supone una cierta teología que hay detrás. Aquí las razones por las que se le habría atribuido a este Mateo el Evangelio. La influencia, lo que les decía, literaria de una persona que conoció directamente a Jesús, un nombre conocido a un escrito que no poseía un autor claramente identificable. O sea, lo que se piensa es que no había total claridad respecto de quién era su autor y se le atribuyó a alguien que ofreciera como una firmeza, y nada mejor que uno que en el mismo Evangelio de Mateo es presentado como un converso. Y en tercer lugar, la relación de Mateo con la iglesia en la que surge el texto. Se piensa que este Mateo, que se convirtió a Jesús, pertenecía a esta comunidad cristiana y que probablemente esta comunidad cristiana tenía como un cierto vínculo creyente con la experiencia de este Mateo. Por ahí lo que se piensa que puede haber detrás de esta atribución. Del autor del Evangelio sabemos poco, del autor real, un autor anónimo, judeo-cristiano, de lengua griega,
formado en alguna escuela rabínica. Judeo-cristiano significa que originalmente miembro del judaísmo, pero que se convirtió al cristianismo eh, viniendo del pueblo judío. Se diferencia judeo-cristiano y pagano-cristiano. Los judeos cristianos son los que vienen de la raíz judía al cristianismo, y los paganos cristianos los que, sin ser parte de la raza de Abraham, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino que vienen de otros pueblos, de otras culturas, pero que conocieron el anuncio y por ahí llegaron a adherir en el fondo a esta iglesia naciente. En el caso del Evangelio de Mateo, vendría de este lado judío el autor. Y eso por la manera de citar los textos, por el conocimiento del Antiguo Testamento, por las acentuaciones que tiene el Evangelio. De lengua griega, por la fineza de los conceptos y del lenguaje que ocupa. No es alguien que... Es como cuando uno trata de escribir, no sé, pues en inglés, que ya hace su mejor esfuerzo, pero lo lee alguien más y no... O cuando uno lee un texto traducido de otro idioma al español, o de alguien que no es de habla hispana y escribe, uno se da cuenta, es lo mismo acá, de lengua griega, y se nota en la manera de componer el relato. Y formado en una escuela rabínica por el conocimiento de la ley de los profetas que tiene el autor del Evangelio, y que se refleja en todo el texto. Vamos a ver cuando hablemos de los Midrash qué significa esto. La fecha de composición entre el año 70 y el año 100 se fija teniendo en cuenta que en el Evangelio hay señales de un conocimiento de la ruina de Jerusalén, que fue en el año 70, y es un Evangelio que ya usa Ignacio de Antioquía, que es uno de los llamados padres de la iglesia, padres apostólicos de la primera generación, después de los seguidores directos de Jesús. Y Ignacio de Antioquía, que escribe sus cartas, conocidas cartas, en Roma en el año 106, 107 muere él. En las cartas de Ignacio ya hay un claro conocimiento del Evangelio de Mateo. Entonces tiene que haber sido antes del año que él muere, el Evangelio. La situación de la comunidad, que es la que se refleja también en el Evangelio, tiene una cierta organización interna. Vemos que hay prácticas de la corrección fraterna, hay un conocimiento del ritual del bautismo. Hay también problemas en la comunidad que se reflejan, por ejemplo, en este texto. Habla del escándalo, de los falsos profetas, de la caridad de muchos que se enfría. Y detrás de eso hay, claro, problemáticas que uno también en la vida en comunidad conoce. Entonces es una comunidad cristiana que tiene sus problemas y a la cual este evangelio va dirigido también, como queriendo alentar la fe, la pertenencia, la resignificación del seguimiento de Cristo. Finalmente, se trata de una comunidad que ha tenido tiempo para reestructurarse después de la ruina de Jerusalén, la caída de Jerusalén. Un par de palabras sobre esta comunidad a la que se dirige Mateo. Comunidad cristiana de lengua griega y con mayoría de judíos en esa comunidad. Y esto se ve reflejado, por un lado, en que no se explican los usos judeocristianos, porque se suponen conocidos. Hay ciertos usos que tienen que ver con prácticas litúrgicas, que tienen que ver con conceptos, que tienen que ver como con esperanzas del pueblo de Israel. El reinado de Dios, vendrá esperamos el reino. Y ahí no es necesidad de explicar de qué estamos hablando, porque se da por supuesto que esa comunidad a la cual se dirige el evangelista comprende de qué está hablando él. Hay una preocupación grande por la ley. En Mateo 5, este forma parte del Sermón de la Montaña, es donde mejor se nota el tema como de la preocupación por esta dimensión más de praxis ética, consistente con una ley de Dios. Y por otro lado, el interés por la justicia y por hacerse justos como el Padre de los cielos es justo. Esa es una temática que es fuertemente presente en el mundo judío.
ser justos como Dios es justo. Un lenguaje de estilo judío, les decía esto de ser hijos del reino, la mención al banquete que se comparte con Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas, son los padres del judaísmo, son los primeros padres de esta experiencia de Dios. Y a ellos se hace mención. En tercer lugar, esta dimensión del reino de los cielos y no reino de Dios, como lo encontramos en los otros evangelios, y que tiene que ver con una herencia judía. El nombre de Dios es santo, los labios impuros no pueden pronunciar tu nombre. La conciencia como de la santidad del nombre de Dios lleva a que el evangelista reemplace Dios por el reino de los cielos, como una manera de hablar de él sin nombrarlo directamente, como por una deferencia en el fondo, a este profundo respeto al nombre de Dios que tenía el pueblo judío. Y finalmente una comunidad con un horizonte universalista, tiene una raíz judía clara, pero tiene una proyección que va más allá de esa experiencia judía. ¿Y en qué se nota? Habla de sus escribas y de sus sinagogas, como no reconociéndose en ella más personalmente. El nombre rabí, que es usado por Judas para referir a Jesús, o en una polémica contra los fariseos. Rabí, maestro, que era la manera propia que tenía el pueblo judío de dirigirse hacia las personas, en el fondo, que se les reconocía autoridad. En el caso del Evangelio de Mateo, no es el nombre que se elige para tratar sobre Jesús preferentemente, excepto en estos contextos más polémicos. Entonces eso es interesante, porque da cuenta de una cierta como distancia, así como diciendo ya, ustedes y nosotros. Una comunidad urbana, vivían en ciudad, y era una ciudad, se podría pensar, grande y rica. Y los antecedentes de esto, de que la comunidad a la que se dirige Mateo tenía estas características, es por el nivel de presencia que tiene Jesús en ciudades más que en aldeas, por las cifras de dinero que se ocupan en las parábolas y que se diferencian de los otros dos evangelistas. Eso es interesante. Los montos son mayores, porque probablemente la conciencia como del valor del dinero sería diferente para la comunidad a la que se dirige Mateo. La mención de los pobres de espíritu como un comportamiento esperado de quienes no necesariamente son materialmente pobres, porque si no probablemente quedan mucho fuera de este anuncio de Jesús. La descripción de José de Arimatea, interesante si ustedes pueden comparar en estos tres, en Marcos, en Lucas y en Mateo. Se trata de un consejero judío, de un consejero bueno y justo, pero aquí en cambio es de un hombre rico. Entonces, interesante porque se enaltece la figura de este José de Arimatea que aparece en los momentos finales de la vida de Jesús como un hombre rico, y aún siendo rico, un hombre bueno. Y finalmente, el llamado de atención frente al peligro de la riqueza que se encuentra en los tres sinópticos. En Mateo se concentra en el problema del rico. No es un problema de las riquezas en abstracto, sino un problema del rico. Y sirve mucho hacer esta comparación del episodio del joven rico, que se encuentra en Mateo y que se encuentra en Marcos. Compárenlo y vean a qué me refiero. Puede ser un interesante ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre el relato de Marcos y el relato de Mateo, y de qué manera se ve expresado en esta diferencia la atención que tiene Mateo a un público que tal vez tendría un estándar de vida más acomodado? Serían personas tal vez con más riqueza. Eso, ahora unas palabras respecto de las características del Evangelio. No me voy a alargar demasiado, quisiera solamente que tuviéramos como alguna claridad respecto de ciertas notas que tiene el Evangelio de Mateo y que dan cuenta de las acentuaciones, que ayuda como a cualificar
y a leer como entre líneas lo que dice el evangelista. Por eso es tan interesante hacer este ejercicio destacando características. Y me voy a detener en estos 5 elementos. El uso del Antiguo Testamento, los títulos cristológicos preferentes en el Evangelio de Mateo, el acento en la dimensión ética, ethos, comportamiento, hacer el bien y evitar el mal, el tema de la comunidad cristiana, cuál es como el lugar, el valor que le asigna el evangelista a la comunidad cristiana, y finalmente un proceso de historización del anuncio que tiene en cuenta de dónde vengo, hay una raíz, una historia que tiene que ver con esta tradición judía de la que provenimos, y a dónde voy, que tiene que ver con quiénes son los oyentes del Evangelio y que no son testigos directos de las palabras y hechos de Jesús, sino que reciben este anuncio mediado por la palabra, por el Evangelio, por el texto escrito y anunciado. Entonces, de ahí la importancia de esta dimensión histórica que se le da al Evangelio. Sobre lo primero, el uso del Antiguo Testamento. En Lucas, citas explícitas del Antiguo Testamento. 2 partículas griegas que se ocupan para integrar esta cita. ¿Para qué? Y el entonces. Y aquí algunos ejemplos. En Mateo 1:22, la referencia que hace a Isaías, todo esto sucedió ¿para qué? Jopos, Gina, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y aquí viene la cita. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. En Mateo 4, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en las tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en parajes de sombra de muerte, una luz les ha amanecido. Hay un claro tejido en el Evangelio, en el que se le va dando la palabra al Antiguo Testamento, una y otra vez. Aquí hay otros ejemplos, si quieren después ustedes mismos los pueden revisar. En 2 ocasiones además, entonces, Mateo 2, Mateo 27. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor se dio en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Está la matanza de los niños, ¿recuerdan? La matanza de los inocentes del Evangelio. Para salvar el propio poder, se elimina a los pequeñitos. Terrible. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron 30 monedas de plata, cantidad que fue apreciada aquel que pusieron plata. Sí, o sea, también aquí al final de la vida de Jesús, como un cumplimiento de lo anunciado por el profeta, es lo que está ocurriendo en los 2 casos en la historia de Jesús. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este uso del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo? Y aquí el interés teológico que hay detrás. El evangelista Mateo está intentando decir que en Jesús lo que tenemos es el pleno cumplimiento de lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Jesús es el Cristo y en él encuentra su respuesta la esperanza de Israel. El pueblo judío esperaba y esperaba con ansias que llegara el Salvador anunciado por los profetas. Y el evangelista Mateo en su texto, en su escrito, está queriendo decir al pueblo de Israel, citando la escritura, citando esa esperanza. Aquí se cumple, aquí está Jesús. En segundo lugar, la ruptura de Jesús con los fariseos y con el pueblo de Israel precisamente tiene que ver con la ceguera de ellos. No han entendido la promesa, no han entendido el anuncio. Lo que Jesús viene es a dar su pleno cumplimiento a lo que era anunciado por los profetas y que las autoridades del tiempo de Jesús no comprendieron. Entonces el evangelista Mateo se esfuerza por dar cuenta de este genuino espíritu del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la crítica que se le hace por comer
con pecadores. Miren ese que se junta con pecadores y come con ellos. ¿Y qué les dice Jesús? Vayan a aprender lo que significa, cita el profeta, misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos y no a pecadores. Ustedes no han entendido. Ustedes cuando dejan fuera a aquellos que el Padre Dios mira con especial preocupación, porque los quiere en su rebaño, cuando ustedes los dejan fuera, lo que están haciendo es tergiversando el mensaje de los profetas, del que ustedes dicen que beben, del que ustedes dicen que dan cuenta, que ustedes dicen que defienden, y sin embargo miren lo que hacen. Entonces lo que se esfuerza el evangelista es por transmitir el que en Jesús precisamente esa palabra que el pueblo judío creía y afirmaba con fuerza, es ahí donde encuentra su verdadera realidad, ahí donde encuentra su verdadera praxis. En segundo lugar, la radicalización de la ley. Además del genuino cumplimiento, no solamente es aquí donde se cumple, sino es aquí donde se cumple en su última raíz, hasta el fondo. Es aquí donde se cumple hasta el final, llevada hasta sus principios últimos. Encontramos esto de que la justicia que se anuncia en el Evangelio es mayor que la justicia de nuestros padres. Hay una suerte como de pedagogía de Dios que viene como a radicalizarse en el anuncio de Jesús. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes han escuchado en el Antiguo Testamento este ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando se practicaba la ley del talión, era una manera de corregir unas prácticas exageradas. Antes de la ley del talión, si tú me robas una gallina, yo me puedo quedar con tu campo. Si tú matas a una oveja, yo mato a tu hijo. La reacción, como en el fondo cobrando lo que me han quitado previo a la ley del talión, era desproporcionada. Lo que viene a hacer la ley del talión es que viene a nivelar. Si tú te robas, si a mí me robaste una gallina, yo me robo una gallina, no te robo el campo. Si tú mataste una oveja, yo mato una oveja, no a tu hijo. Ojo por ojo, diente por diente. No ojo por los dos ojos, todos los dientes, las orejas y las manos. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús viene a decir, ¿cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? Hasta 7 veces. 7 es el número perfecto. Bueno, yo te digo hasta 70 veces 7. Si a ti te golpean en una mejilla, la ley del talón hubiera dicho, ya, pues yo puedo golpear en una mejilla. No te pego un combo, te saco los dientes, sí, te corto el pelo. Ojo por ojo, pego una mejilla, pego una mejilla. Si a ti te golpean en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Dar la otra. Entonces es una progresión, en el fondo, como la radicalización de esta ley que finalmente a lo que apunta es a la infinita misericordia. Como el Padre es misericordioso. Entonces, por eso, la justicia que hay detrás, porque si Dios aplicara la justicia al modo como nosotros la entendemos, caería fuego sobre la tierra. Pero la justicia de Dios es una justicia que nos hace justos y es una justicia preñada de misericordia. Entonces, por eso la palabra de Jesús, sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Y a continuación, lo que viene, ámense unos a otros. Sean perfectos, o sea, ámense unos a otros. Es muy interesante. Y finalmente, Jesús no se limita a dar cumplimiento a la ley y los profetas, sino que además de adherir a esta ley y de adherir a la palabra de los profetas radicalizando la ley, da un paso más. El reino de Dios como una realidad cumplida supone un modo de convivencia, supone un modo de situarse en el mundo que es diferente del que teníamos previo a que se cumpliera lo anunciado por los profetas. El reino de Dios es una nueva
realidad. Y eso supone una novedad tal que nos obliga a resituarnos en la existencia. El Evangelio del Reino, por eso es que es tan importante. Cuando tratemos sobre las bienaventuranzas, vamos a ver en más hondura qué significa esto. ¿Qué es lo que significa en términos de esta tremenda novedad en nuestra manera de ser, de comportarnos, de reaccionar en la vida, a raíz del cumplimiento en Jesús? Cristología de Mateo, una palabrita breve respecto de de esta cristología que tiene Mateo. Ante todo, el esfuerzo por subrayar el vínculo de Jesús con Dios, el Hijo de Dios. Y que era algo que, o sea, seguro provocaba una fractura grande en la conciencia religiosa del pueblo judío, porque la distancia entre Dios y la humanidad es tal, lo decía, que labios impuros no pueden pronunciar tu nombre, entonces, ¿cómo uno de nosotros va a ser su hijo? Una cosa muy rara. En el judaísmo hay una idea del Hijo de Dios, pero como el bendecido de Dios, como el ungido de Dios, el que Dios elige como su representante, y en ese sentido el Hijo. Pero en el caso de Jesús, no solamente es como aquel en el que Dios ha puesto su confianza, sino que tiene que ver con aquel que es Dios, Hijo de Dios, y en cuanto Hijo, Dios. Y por eso el tema del señorío, que con tanta fuerza se presente, si ustedes ven la frecuencia de veces que en Mateo está la palabra Señor, respecto de Marcos y respecto de Lucas es significativo. En Marcos el título Señor es muy importante, y porque tiene que ver con un reconocimiento de su divinidad. Señor, sálvanos. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Una sorpresa frente a esta luz divina que aparece sorpresivamente en ese que tenemos delante. En segundo lugar, la reverencia, aquí una palabra griega que se ocupa para referir a la reacción que tenía quienes se veían bendecidos por la presencia o por la mano salvadora de Dios en Jesús. Y es una reverencia que en el mundo bíblico, en el mundo judío, solamente se ocupaba para referirse a el acto de suprema reverencia que el ser humano le debe a Dios. Inclinarse hasta el suelo porque estamos delante de Dios. Ese término es el que se ocupa, por ejemplo, en la curación del leproso. Se acercó y se postró, inclinándose hasta el suelo, diciéndole. Mateo evita todo lo que puede opacar la figura de Jesús y acentúa el esplendor de sus milagros y le atribuye a Jesús una clarividencia sobre el futuro. Y esto es interesante porque si uno compara el Evangelio de Mateo con los otros evangelistas, se da cuenta de que aquí hay una acentuación que es propia de Mateo y que lo diferencia, por ejemplo, respecto del Evangelio de Marcos, en el que el esfuerzo está justamente hasta que el centurión romano lo reconoce verdaderamente que era el Hijo de Dios, hasta ese momento el secreto mesiánico, que no sepan que yo soy quien soy. En cambio en Mateo, él brilla el rostro de Jesús durante su predicación y hasta el final. Los discípulos lo adoran como Hijo de Dios. Por ejemplo, el episodio cuando camina sobre el agua. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y finalmente, la expresión Padre mío, puesto en boca de Jesús, que lo diferencia de el Padre de ustedes, que encontramos en dicho por Jesús, pero referido hacia los discípulos y hacia quienes lo escuchan. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Todo el que me ha sido entregado por mi Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños. Aquí está el mí y el tú. Porque yo les digo que sus ángeles
en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en los cielos. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre celestial, que se pierda uno solo de estos pequeños. Es un texto más largo, lo pueden revisar, pero está este contraste entre el mi Padre y el Padre de ustedes, que da cuenta de esta distancia de la relación de Jesús con el Padre respecto de la relación que tenemos nosotros con el Padre Dios. La importancia de la dimensión ética en Mateo, aquí hay un aspecto importante a destacar. En Mateo encontramos 5 grandes discursos y todos ellos concluyen con un anuncio del juicio de parte de Dios. Salvación, condenación, se define a partir de un hacer o no hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando hablamos de la dimensión ética, etos, comportamiento, el referente último de este comportamiento es el querer de Dios, la voluntad del Padre. Y de acuerdo a el hacer o no hacer la voluntad del Padre, se define finalmente la suerte del individuo. O sea, el destino último del ser humano en el Evangelio de Mateo depende de cumplimiento o no cumplimiento de la voluntad del Padre. Más que la letra de la ley, tiene que ver con el querer de Dios que está detrás de esa letra. Y por eso la radicalización de la ley tiene que ver con el hacer vida el querer de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos en la casa sobre roca. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre. En el seguimiento, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y el que quiera asegurarse la vida, la va a perder. Perder la vida por mí. Este perder la vida por mí lo encontramos también en la bienaventuranza, muy bellamente expresado. Vamos a volver sobre eso. En la parábola de la red, en Mateo 13, el final de los tiempos separarán a justos de injustos, apuntando a lo que va a ser al final. Y esa separación final va a ser en función de justos o injustos. Y recordemos que en el Evangelio de Mateo, el ser justo es vivir de acuerdo a la justicia de Dios. En Mateo 18, el reclamo a este siervo sin compasión. ¿Recuerdan este texto? Me compadecí de ti, te perdoné todo lo tuyo y tú no fuiste capaz de hacer lo mismo con aquel que te debía ese poquitito de dinero. Entonces, el reclamo, si hay uno que te lo perdona todo, ¿qué es lo que se sigue a eso? ¿Qué tienes que hacer tú? Y finalmente, que es el texto, el más conocido y también el más elocuente, el juicio final. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba en la cárcel y me visitaste. Señor, ¿y cuándo hice yo todo eso? Cuando lo hiciste con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hiciste. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Entonces, el juicio final es un juicio sobre el amor. Hacer el querer de Dios significa vivir de acuerdo a esta praxis, que tiene que ver con una deuda de gratitud. Porque he sido amado así, es que a eso se sigue el yo amar de la misma manera. Mateo presenta a Jesús como el maestro que viene a llevar la ley a su pleno cumplimiento, lo decíamos. Su enseñanza apunta a la recuperación del verdadero espíritu de la ley y así hace posible su adecuado cumplimiento. El espíritu de la ley supone justicia, supone amor. El tema de la justicia es clave en Mateo, y la justicia es manifestación de la interiorización de una norma ética. Yo si actúo con justicia es porque tengo dentro, impreso en el corazón, esa voz justa que es la de Dios. Y de la respuesta a los requerimientos de la caridad. Una deuda de amor, una deuda de caridad. Caridad no es ser caritativo, la caridad es este amor del corazón que me lleva en el fondo a asistir, a levantar, a vincularme con el otro, como una deuda de amor.
Y aquí, bueno, lo que les decía, el relato que mejor lo expresa es el del juicio final, que finalmente será un juicio sobre el amor. La comunidad cristiana, finalmente, de Mateo, la comunidad cristiana rechazo de Israel, no han acogido el llamado de Dios en Jesús. Y a eso se sigue el nacimiento de esta nueva iglesia, formada por quienes escuchan a Dios en Jesús y reciben a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, la comunidad cristiana nace precisamente de esta fractura, de este Israel que no ha sido capaz de ver que en Jesús se cumple la palabra, y este Dios que no se resigna ante este rechazo de su pueblo, busca otro camino. Y ese otro camino tiene que ver con quienes adhieren en la fe. Lo fundamental, y es lo que se sigue después de el anuncio de los primeros cristianos, es que la clave de pertenencia a la iglesia de Jesús ya no es haber sido parte ya no es ser hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el fondo tener esta sangre judía, sino que la clave está en escuchar la voz de Dios y acoger a Jesús como su Hijo, como el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Es una comunidad vinculada íntimamente a Jesús y también a la novedad que trae Jesús, que es el reino de Dios, y que tiene por cabeza a Pedro. Jesús presente en la comunidad es el Emmanuel, el Dios con nosotros. No solamente es el Jesús que caminó en Galilea, que anunció la buena noticia en su momento y nos dejó una bonita palabra, sino que es Jesús que está ahora, aquí, Dios con nosotros. Es fundamento permanente de la comunidad. Si hay comunidad cristiana es porque Jesús está en ella. Existe una continuidad entre Jesús, el Jesús que predicó el Evangelio, y la comunidad. Y ese vínculo de Jesús y la comunidad se explicita en el envío de los discípulos a hacer lo mismo que ha hecho Jesús. En las obras de los discípulos es donde se visibiliza que Jesús está presente. Por los frutos los conocerán, y a ustedes los conocerán cuando hagan lo mismo que hago yo. El seguimiento de Jesús supone compartir la suerte del Maestro. Entonces, este seguimiento y este anuncio se radicaliza en el destino del seguidor, que es el mismo que el del Maestro. Lo vamos a ver también en las bienaventuranzas. Las últimas dos apuntan justamente a este destino del seguidor, en el que se nota que eres de los míos, porque tienes mi misma suerte. Hermanos y familiares de Jesús, hermanos unos de otros. El vínculo profundo de hermandad, que ya no es dado por sangre, sino que es dado por esta adhesión a Jesús, que nos hace hermanos y familiares de Jesús, es lo que nos hace también hermanos unos de otros. Entonces es una comunidad construida desde esa experiencia de Jesús que nos hermana y que nos hace una sola familia de Dios. Los discípulos son los convocados por Jesús con un vínculo íntimo y especial con Él, y que tienen una actitud de fe particular que se expresa en comprender quién es Jesús, a diferencia de lo que pasa en Marcos, que los discípulos hasta el final no comprenden lo que Jesús estaba haciendo o queriendo decir. En el Evangelio de Mateo lo comprenden, porque eso es un reflejo de este discipulado. El que fue sembrado en tierra buena, el que oye la palabra y la entiende, ese sí que da fruto y produce unos 100, otros 70, otros 30. Y es lo que los discípulos de Jesús están llamados a hacer. Oír la palabra, comprenderla y dar un fruto que produce 100, 60, 30. Y son modelos de creyente. Siguen siendo débiles, eso es claro. Pero en Mateo se deja fuera todo lo que refleja esta falta de comprensión o inteligencia. Les decía, a diferencia de lo que pasa en Marcos, es muy interesante hacer esta comparación. Y el lugar de Pedro, un lugar especial en la comunidad, es el primero que recibe el llamado, el primero de los 12 apóstoles, el primero en reconocer a Jesús como el Señor, el portavoz de los demás discípulos, el que será el fundamento de la iglesia,
Sobre esta piedra edificaré iglesia, en ti las llaves del reino y el ministerio de atar y de desatar. Entonces, los vínculos de hermandad, la importancia de los discípulos y el lugar preferente que se asigna a Pedro. Son características de esta comunidad mateana a la que escribe. Y finalmente, una palabrita sobre esta historización de los textos. En Marcos tenemos un anuncio, ante todo un anuncio querigmático. En Mateo, en cambio, tiende a transformarlo en un relato. Este anuncio de la buena noticia se vuelve un relato hilvanado que va dando cuenta de una historia de Jesús y que va queriendo dar cuenta y decir qué fue lo que Jesús dijo e hizo. ¿Por qué esta importancia en el fondo de relatar esta historia? Porque en este relato se va confirmando, lo decíamos, que Jesús es el Mesías esperado, aquel en el que ustedes habían puesto su esperanza, aquel que fue sosteniendo la marcha del pueblo de Israel, está aquí en medio nuestro. En segundo lugar, porque establece continuidad entre el Jesús que habla hoy en el Evangelio y el Jesús que hizo obras maravillosas que dan cuenta de que Él es el Mesías. Al anunciar el Evangelio, nos estamos vinculando con ese que pasó haciendo el bien. El Evangelio de Jesús se hace actual y presente en la predicación, en el anuncio. El anuncio no solamente es un bonito recuerdo, el anuncio, la palabra, hace presente al mismo Jesús. El que actuó de esa manera en el pasado, hoy día habla a la comunidad. El mensaje de Jesús es verdaderamente evangelio, buena noticia, cuando transforma al oyente del mismo modo que transformó en su momento a los oyentes de Jesús, a los oyentes actuales los transforma, provocando un nuevo modo de ser y un nuevo modo de actuar. Dimensión ética del evangelio. Por ahí algunas acentuaciones, algunas características del Evangelio de Mateo que nos pueden servir de introducción, preparándonos en definitiva para lo que va a ser este encuentro presencial que tendremos y en el que trataremos sobre la estructura muy en general y en la estructura del Evangelio, el corazón, el sermón de la montaña y del sermón de la montaña lo que abre este sermón, que son las bienaventuranzas, lo que la inaugura, el sermón de la montaña. Un texto muy bonito que si uno pudiera como darle un nombre a las bienaventuranzas, son la proclama del reino y una provocación a la conversión a Jesús y su evangelio. Así que eso, tal vez entre este video y nuestro encuentro podrían leer las bienaventuranzas. Están en Mateo 5, los primeros versículos hasta el versículo 12, que pudieran leerlo, prestar atención a las palabras, qué les llama la atención, si es que hay alguna palabra que no comprendan, pero en el fondo traerlo un poquito leído, porque eso puede hacer todavía más rico lo que va a ser nuestro compartir en la próxima sesión. Mucho ánimo a todos, a todas, una vez más, bienvenidos a este espacio de formación. Agradecer que estén aquí y alentarlos a seguir entrando en el Evangelio de Mateo, que es tan bonito, tan bonito.